¿Cifras positivas respecto de la expansión de la economía durante el 2012 o signos de alerta para los analistas? Para conversar al respecto nos encontramos con el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, que nos dará su versión al respecto. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Antonella. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué muy bueno. bien. La primera pregunta es si es que esto viene a ratificar lo que venimos hablando hace algún tiempo en cuanto a que la economía se está, que es una trayectoria de la economía que no es sostenible en el mediano plazo. Uno de los mayores avances en la comprensión de la economía es que el crecimiento y la expansión muy fuerte de la demanda no siempre son signos positivos, porque traen consecuencias que van desde cambios en ciertos precios hasta ajustes que tiene que realizar o la autoridad o van a ser realizados a través del mercado. En el caso particular de la economía chilena estamos enfrente de una exuberante expansión, sobre todo los últimos 3 trimestres del año pasado, y que ha comenzado también con una expansión muy fuerte en el IMASEC del mes de enero, que fue 6,7. Entonces, claramente estamos en una trayectoria que se llama no de equilibrio, porque empieza a presionar el gasto de la economía, y el primer indicio es el déficit en cuenta corriente, que claramente este año va a ser entre 4 y 5%, tal vez acercándose al 5%, y si lo medimos con precios tendenciales, nuestros principales commodities va a ser del orden del 7 a 8%. Entonces, claramente esa situación o se corrige con política o se va a corregir con más inflación, tasa de interés más alta y con una revaluación del peso, lo que es muy malo para los exportadores. ¿Y qué entonces efectos, hablando de esto, qué efectos inmediatos podríamos ver entonces en los precios y cómo también se verán afectados los exportadores? Hasta aquí no hemos visto efectos en los precios. El índice de febrero fue extraordinariamente bajo, pero no hemos tenido un impacto todavía del exceso de demanda sobre la inflación, entre otras cosas porque ha habido mucha volatilidad en el componente no subyacente de la inflación. Pero a mí no me cabe duda de continuar esta trayectoria va a haber un efecto en la inflación y por eso que hemos proyectado aquí mismo un 3,5% piso. También algo va a tener que hacer el Banco Central, que está en un dilema, porque cada vez que sube la tasa de interés, le da una señal a más capitales que inunden nuestra economía. La cuenta de capitales más que compensa el déficit en cuenta corriente y eso significa que el valor del peso se fortalece y por lo tanto afecta a los exportadores. Por lo tanto, los grandes perdedores hasta aquí de seguir esta trayectoria son los exportadores y sobre todo la gente de menor ingreso que va a sufrir los efectos de la inflación y en particular el impuesto de inflación, que es un impuesto muy regresivo. Considerando que la inflación es muy dinámica, ¿podríamos simplemente no verla crecer paulatinamente, sino que más bien de golpe? Es una muy buena definición. La inflación aparece de golpe. Es lo mismo que un enfermo que tiene fiebre y que empieza con una fiebre despacito y de repente viene la explosión del virus que tiene y viene la gran temperatura. Aquí es lo mismo. Nosotros ya el termómetro de la economía está marcando un déficit en cuenta corriente que yo quiero explicar claramente que es exceso de gasto. Eso quiere decir que la trayectoria de demanda está por muy encima de la trayectoria del producto y por lo tanto eso va a ocurrir así. Entonces, ¿se está o no se está sobrecalentando la economía? Yo estoy absolutamente seguro que ya se está sobrecalentando la economía y de no producirse medidas de ajuste que son necesarias para tener una trayectoria equilibrada, los efectos los vamos a ver claramente en el último trimestre de este año y le va a quedar de tarea al próximo gobierno que debería debutar con un ajuste. Por lo tanto, eso es una complicación porque el ciclo político de alguna manera tiene como fecha límite en noviembre de este año. Sin embargo, el ciclo de todos los chilenos es hacia el futuro y por lo tanto no podemos ver que esto se vea afectado. Lo que hay que concentrarse realmente es hacer reforma porque hemos tenido el precio de cobre más alto en la historia, 3.5. El año 2004 era 88 centavos. El año 2011, ahí nomás, era 2.4, ahora es 3.5 en este momento de promedio. Por lo tanto, ahora es el momento de hacer reforma. Reforma en energía, reforma en el mercado laboral, reforma en el sector público, reforma en innovación. De lo contrario, la productividad total de factores no va a aumentar y no vamos a tener un producto sostenible como el que estamos teniendo en estos momentos. Retomemos el punto del Banco Central. ¿Tarde o temprano va a tener que subir la tasa de interés y esto, si lo hace, frenará el crecimiento? Claramente va a tener que subir la tasa de interés en un momento determinado, porque si el gobierno no hace un ajuste de gasto público, va a ser una de las pocas herramientas para frenar el crecimiento, sobre todo el consumo privado. Pero tiene ese tremendo dilema que sube la tasa de interés, afecta aún más la revaluación del peso y por lo tanto afecta a los exportadores. Tiene que hacerlo en un escenario extremadamente delicado y por lo tanto tiene que hacerlo con mucho cuidado. Y por último, a modo de resumen,
¿Qué políticas de ajuste debería tener la economía nacional para volver a una trayectoria equilibrada? Bueno, aquí la responsabilidad mayor es del fisco. El problema es que nos enfrentamos con el ciclo político. Hemos tenido hace pocos días atrás el bono de marzo, ¿no es cierto?, que le costó a la economía unos 200 millones de dólares, y no solo eso, da una señal para que ocurran en el año otras figuras parecidas a esa. Yo creo que las expresiones de populismo son muy enemigas de una economía sana que crezca en una trayectoria de ajuste equilibrada y no se produzcan estas verdaderas montañas rusas de altos y bajos que vimos muchas veces en el pasado. No podemos volver atrás en eso. Excelente, Alejandro, muchas gracias por tu comentario. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenos días.